Si alguna vez te adentraste en la línea mientras viajabas, habrás notado algo que no tenía del todo sentido. Un enorme camión de muchas toneladas con varias llantas, solo que unas de esas no tocaban del todo el suelo. Estaban ahí suspendidas en el aire, mientras el camión avanzaba. En ese momento llegaste a pensar lo más obvio. ¿Son llantas más pequeñas para vehículos auxiliares? ¿Son llantas de repuesto? ¿O simplemente pensar que algo salió mal, que la suspensión colapsó, que hay algún fallo mecánico grave? Parece un error a simple vista, una anomalía que no debería existir en el mundo real. Pero esa llanta flotante no es un accidente, es una de las soluciones de ingeniería más inteligentes de la industria del transporte pesado, con tres propósitos concretos que muy pocos conocen. Ahorra miles de millones en reparaciones de carreteras, reduce el consumo de combustible e impide que el camión se destruya a sí mismo en una curva cerrada. Quédate hasta el final. Hoy descubrimos por qué algunos camiones están diseñados específicamente para no usar todas sus llantas al mismo tiempo y por qué eso es mucho más inteligente de lo que parece. Justo aquí en Historia de lo Simple. Para entender la llanta flotante, hay que mirar primero hacia el pavimento. El concreto y el asfalto son resistentes, pero tienen un límite. Si concentras demasiado peso sobre un solo punto, no simplemente pasas por encima de la carretera, la destruyes desde adentro, creando grietas y hundimientos que cuestan millones en reparaciones. Por eso los gobiernos establecen límites estrictos de peso por eje. Y aquí está el detalle que mucha gente no entiende. No se trata solo de cuánto pesa el camión en total, sino de cómo ese peso está distribuido entre los puntos de contacto con el suelo. Piénsalo así. Si caminas sobre nieve profunda con tacones, te hundes porque todo tu peso se concentra en un área minúscula. Pero con raquetas de nieve, ese mismo peso se distribuye sobre una superficie mayor y puedes avanzar sin hundirte. El peso no cambió. Lo que cambió fue la distribución. Con los camiones pasa exactamente lo mismo. Un camión de carga pesada puede pesar entre 20 y 40 toneladas completamente cargado. Si todo ese peso cayera sobre 2 o 3 ejes, la presión sería devastadora para cualquier carretera. Por eso los camiones más grandes tienen múltiples ejes con doble rueda a cada lado, para repartir el peso y mantenerse dentro de los límites legales. Y aquí es exactamente donde entra la llanta flotante. Ese eje adicional tiene un nombre técnico: eje elevable, o en inglés lift axle. Cuando un volquete está cargado con 20 o 30 toneladas de material, ese peso excede lo que los ejes estándar pueden soportar legalmente. El conductor activa un interruptor en la cabina, unas bolsas de aire gigantes se inflan hidráulicamente y ese eje baja hasta que las llantas tocan el pavimento. De repente, el peso se distribuye entre más ruedas, la presión sobre el asfalto cae y el vehículo queda legal para circular. Ahora la pregunta lógica: si más ruedas significa mejor distribución y carreteras más seguras, ¿por qué no mantenerlas siempre abajo? La respuesta, como casi siempre en la historia de los inventos, tiene que ver con el dinero. Una sola llanta de camión puede costar entre $300 y $600, y dependiendo de la ruta, durar apenas unos meses. Cada kilómetro que rueda genera fricción, calor y desgaste, lo que se llama resistencia a la rodadura. Cuantas más llantas toquen el suelo, más trabaja el motor y más combustible se consume. Cuando el camión está vacío y debe recorrer cientos de kilómetros hasta el siguiente punto de carga, dejar los ejes adicionales abajo significa quemar combustible y desgastar llantas sin ninguna razón práctica. Al levantarlos, el conductor reduce de inmediato la resistencia a la rodadura. El motor trabaja menos, el consumo baja, las llantas se preservan. Es el modo eco de la maquinaria pesada. Y hay un factor más que pocos conocen: los peajes. En muchos países, autopistas y puentes cobran según la cantidad de ejes activos, no según el peso total. Un camión con menos ejes bajados puede clasificarse como vehículo de menor categoría, reduciendo la tarifa hasta la mitad. Para una empresa con cientos de camiones recorriendo miles de kilómetros cada semana, esa diferencia acumulada representa millones al año.
En Europa y América del Norte, los peajes modernos ya usan sensores automáticos que detectan cuántos ejes están activos mientras el camión pasa, sin necesidad de detenerse, haciendo el incentivo aún más inmediato. Pero hay una tercera razón, quizás la más sorprendente: la maniobrabilidad. Los camiones son vehículos muy largos. Cuando uno con múltiples ejes fijos intenta tomar una curva cerrada, las ruedas traseras no giran hacia la curva como las delanteras. Son arrastradas de lado sobre el pavimento, forzadas en una dirección para la que no están diseñadas. El resultado es inmediato: chirrido, desgaste brutal de llantas y tensión enorme sobre el chasis. Un camión con demasiados ejes en el suelo quiere ir en línea recta para siempre. Doblar se convierte en una lucha contra su propia geometría. Al levantar el eje adicional, el conductor acorta la distancia entre ejes activos, lo que se conoce como la batalla del vehículo. Con una batalla más corta, el camión puede girar con facilidad, navegar curvas cerradas, entrar a obras en espacios reducidos y maniobrar por calles estrechas, sin destruir llantas ni dañar el pavimento. Con un solo interruptor, la misma máquina pasa de estar configurada para cargar el máximo peso legal en autopista a ser un vehículo ágil capaz de moverse con precisión donde los metros cuentan. El eje elevable no es solo una solución mecánica, es el resultado de décadas de colaboración entre ingenieros, legisladores y fabricantes, buscando el equilibrio entre tres fuerzas que siempre se oponen: transportar más carga, proteger la infraestructura vial y hacerlo al menor costo posible. Hoy, los sistemas más modernos son controlados electrónicamente. Algunos camiones de última generación tienen sensores que detectan el peso automáticamente y deciden sin intervención del conductor cuántos ejes deben estar activos. La inteligencia artificial ya se integra para optimizar en tiempo real el consumo, el desgaste y el cumplimiento legal según la ruta específica. Lo que empezó como un eje con bolsas de aire que sube y baja, se convirtió en una pieza central de la ingeniería vehicular moderna. Y vale la pena dimensionar el impacto real de todo esto. Se estima que los camiones con mayor resistencia a la rodadura consumen entre un 10 y un 25% más de combustible en trayectos vacíos. Multiplicado por los millones de camiones que circulan diariamente en el mundo, el ahorro global que genera levantar esos ejes cuando no son necesarios es absolutamente enorme, tanto en dinero como en emisiones de carbono. Es uno de esos casos donde una decisión de ingeniería aparentemente menor tiene consecuencias ambientales y económicas a escala global. La próxima vez que veas un camión enorme con una rueda fantasma flotando en el aire, no pienses que está roto. Estás viendo una máquina adaptándose en tiempo real, equilibrando las leyes de la física con las leyes del tránsito y las matemáticas del negocio. Una solución que nació de una necesidad práctica, que evolucionó durante décadas y que hoy sigue siendo parte invisible pero esencial de cada tonelada de mercancía que se mueve por las carreteras del mundo. Eso no es un fallo. Es ingeniería en su estado más puro. Gracias por ver. Si te has sorprendido por esta historia, te invito a compartirlo con tus amigos amantes de las carreteras y vehículos. Estamos seguros de que les encantará. Después de esto, nadie vuelve a ver esas llantas de la misma forma. Gracias por acompañarnos en este recorrido en ruedas a través de la historia de lo simple. Nos apasiona las grandes historias detrás de las cosas más pequeñas. Compártelo y déjanos en los comentarios qué historia quieres que contemos la próxima vez. Nos vemos en el siguiente video.